Hola chicos, bienvenidos al penúltimo video de Laboratorio 1, donde vamos a aprender un poco de densidades. Tal como les dijo Pau, hoy vamos a trabajar con densidad. Y para eso lo que vamos a hacer es proponerles un desafío. Para la primera parte de la experimental, lo que vamos a hacer es calcular la densidad de un minion. Para eso vamos a realizar dos mediciones, la masa y el volumen de nuestro minion. Tal como ustedes saben, podemos expresar la densidad como el cociente de la masa y el volumen de un cuerpo. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es obtener la masa de nuestro minion. Y para eso lo vamos a pesar. Tiene que estar limpio y tiene que estar seco para evitar imprecisiones a la hora de realizar la medición. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es obtener el volumen de nuestro minion. Y para eso vamos a obtener dos estrategias. Vamos a emplear dos estrategias. En primer lugar, lo que vamos a hacer es obtenerlo como el volumen del líquido desplazado cuando colocamos al minion en agua. Eso tiene que ver con el principio de Arquímedes, como ustedes muy bien deben saber. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar en una probeta más o menos la mitad de agua destilada. En este caso se propone el uso de una probeta de 50 mililitros. Lo importante de la cantidad de agua que coloquemos es que la midamos, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar agua y medir cuál es nuestro volumen inicial. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es colocar a nuestro minion en la probeta, con mucho cuidado y evitando que se formen burbujas para evitar imprecisiones a la hora de realizar la determinación del volumen de agua. Finalmente, lo que vamos a hacer es considerar que el volumen del minion es equivalente al volumen final menos el volumen inicial, es decir, el volumen del líquido desplazado. La segunda estrategia que les proponemos es la obtención del volumen del minion calculándolo geométricamente. Para eso lo que vamos a hacer es tomar las mediciones necesarias para realizar este cálculo. Nosotros lo que vamos a hacer es considerar que una aproximación de nuestro minion es un cilindro. Y para eso lo que tendríamos que realizar es tomar la distancia, el radio o la altura y obtener el volumen tal como se les cita acá, pero ustedes también podrían haber tenido un cubo quizás o una esfera y deberían buscar para eso la fórmula correspondiente. Bueno, ya tenemos la masa de nuestro cuerpo y tenemos dos volúmenes. Entonces, podríamos obtener dos densidades de nuestro cuerpo, ¿no? Una mediante un volumen y otra mediante el otro. Tal como ustedes saben, bueno, esta es la fórmula, obtendríamos la densidad, tenemos las incertezas de las mediciones que realizamos, tanto de la masa como del volumen. Podríamos calcular con esto los errores de las diferentes determinaciones realizadas y calculando, por ejemplo, el error relativo de ambas densidades, podríamos comparar cuál técnica, cuál estrategia para obtener el volumen de nuestro minion nos conviene más a la hora de realizar la determinación de la densidad de manera indirecta de nuestro cuerpo. Chicos, bienvenidos al laboratorio donde vamos a hacer una balanza de Jolie casera. Esperamos que esto les sirva de inspiración para hacer las suyas en sus casas e ir practicando un poco las técnicas de laboratorio. Ahora, para hacer su balance de Jolie lo que van a necesitar es un resorte. Por ejemplo, yo lo saqué de un cuaderno que tenemos tanto nosotros los universitarios, así que eso va a servir. Lo que sí, tienen que estarse fijando de que no sea muy deformable para que puedas mantener más o menos su elasticidad durante el experimento. Después, una cinta métrica o una regla, una pesita para lo que yo voy a usar un candado y un vaso con agua. También lo que vamos a necesitar es un soporte como este pequeño invento que me hice yo acá, pero pueden usar varias cosas que tengan en su casa. Lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestro resorte en nuestro soporte. Vamos a hacer de tal manera que llegue al vaso de agua, pero que tampoco llegue al piso cuando pongamos la masita. Bien, ahí queda bien colocado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es medir esa longitud, que es la longitud cuando el resorte no tiene nada puesto. Y eso se conoce como su longitud natural, o X0 como lo vamos a llamar de ahora en adelante. Así que bueno, vamos a medir. Bueno, si medimos X0 nos va a dar que es de 17,5 centímetros, así que vamos a anotar ese valor. Ahora vamos a hacer la segunda parte de nuestro experimento, que es colocar nuestra masita. Una vez que colocamos nuestra masita, vamos a ver que nuestro resorte baja un poco. Y eso es algo que nosotros ya habíamos visto en el práctico de resortes, que es como la fuerza aplicada al resorte incide en su longitud, que es la ley de Hooke. Y eso lo vamos a usar a posteriori, así que manténganlo en sus cabezas. Esta también va a ser una longitud que vamos a medir. Recordemos
medir, no medir también la masita. Tienen que medir desde donde termina el resorte hasta donde comienza. Y esto nos va a dar 19,5 o 20, digamos, 20 centímetros. Ahora vamos a hacer la tercera parte de nuestro experimento. Y esto es sumergir nuestra masita en agua. Una vez que la sumergimos podemos ver que la fuerza de empuje va a hacer que nuestro candado suba y va a tener una longitud menor que cuando estaba el candado solo. Y vamos a verificar eso experimentalmente midiendo nuevamente. La medición nos da de 19 centímetros, que es menos que los 20 que teníamos anteriormente. Ahora vamos a las fórmulas. Primero lo que tenemos acá es, como tenían en el libro, un esquemita de lo que hicimos ya en la parte experimental. Y hay dos temas muy importantes que sostienen este experimental, que son, como vieron en el teórico, el principio de Arquímedes y la ley de Hooke. Por las dudas los vamos a repasar un poquito. El principio de Arquímedes, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando sumergimos un cuerpo en un fluido, en este caso es agua, se le va a ejercer una fuerza de empuje hacia arriba que va a ser equivalente al peso del líquido que este cuerpo desaloja. Ustedes saben que cuando se meten en la bañera sube el nivel del agua y esto es porque se está desplazando una cantidad de líquido igual al volumen de su cuerpo sumergido. Entonces, este principio de Arquímedes, el empuje, lo podemos deducir si despejamos de esta fórmula, que es igual al peso del objeto menos su peso aparente. ¿Y qué es el peso aparente? Bueno, todos saben que en la pileta es mucho más fácil levantar a un amigo que si lo intentamos hacer fuera del agua. Eso se debe a que el cuerpo mantiene su peso, pero se le está ejerciendo una fuerza hacia arriba que es este empuje. Y al ejercérsele la fuerza hacia arriba, la resultante va a ser mi peso aparente. Este peso aparente es claramente menor que el peso real del objeto, entonces es más fácil levantarlo. Y por eso también cuando colgamos nuestro candadito en el resorte, sube un poco más porque la fuerza que se le está aplicando al resorte es menor. Ahora, si dividimos el peso por el empuje, primero veamos bien qué es cada uno. El peso, como ya vieron en Física 1, es masa por gravedad, pero si usamos la fórmula de densidad que dice que la densidad es masa sobre volumen y despejamos la masa y la reemplazamos, nos va a decir que la masa es igual a la densidad de nuestro sólido por su volumen. Entonces, si reemplazamos nos va a dar gravedad por densidad del sólido por volumen. Y al mismo tiempo, el empuje es la masa del líquido por la gravedad. Y la masa del líquido no es otra cosa que la densidad del líquido por el volumen del líquido. Todo esto hablando del líquido desplazado. Entonces, como el volumen del líquido desplazado es igual al volumen que yo sumergí, si sumerjo mi cuerpo completo, puedo tachar a estos dos volúmenes. Y al mismo tiempo puedo tachar la gravedad porque la gravedad siempre es la misma. Entonces me va a quedar que el peso dividido el empuje no es otra cosa que la densidad del sólido dividido la densidad del líquido. Y eso ya lo habíamos visto, que es la densidad relativa. Y la densidad relativa no es otra cosa, volviendo a escribir lo mismo, es el peso dividido el peso menos el peso aparente, que ya habíamos dicho que era el empuje. Estamos usando nosotros la densidad del líquido como una densidad patrón, respecto a la cual vamos a calcular nuestra densidad de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo aplicamos la ley de Hooke? Bueno, si nosotros tenemos una fuerza, con la fuerza nosotros siempre lo que podemos hacer, si la aplicamos a un resorte, es relacionarla con la longitud con la que este resorte se está estirando, respecto siempre a su longitud natural, porque si su longitud natural ponemos el 0 en ella, cuanto más se estire, ese delta de estiramiento es lo que nosotros tenemos que considerar, no la longitud total del resorte. Por eso nosotros a x1, que es la longitud total del resorte, le restamos la longitud natural. Y a xs, que es la longitud total del resorte cuando el cuerpo está sumergido, le restamos también la longitud natural. Y por eso nos va a quedar una constante multiplicada por x1 menos x0, que eso es el peso, de acá de abajo de nuevo el peso, menos el peso aparente, que es xs menos x0. Ahora,
Todas las constantes se van a tachar si acá sacamos factor común y x0 también se nos va porque acá está restando y acá menos por menos es más, está sumando, si algo se resta y se sume, se borra. Bien, y nos va a quedar nuestra cuenta final que es x1 menos x0. Y aquí es importante por lo que vimos anteriormente. Esta la vamos a usar si estamos usando solo el resorte y sus longitudes y esta la vamos a usar si estamos usando en lugar de un resorte un dinamómetro, que también es otra forma de hacerlo. Bueno, ahora que ya tenemos todos nuestros datos, vamos a calcular x1 menos x0. Como en este caso nosotros usamos un resorte y medimos su longitud, vamos a usar la segunda fórmula. Y lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación. Entonces nuestra densidad relativa nos da de 2,5. Pero ojo, la densidad relativa no es la densidad de nuestro objeto. Recordemos que la densidad relativa es la densidad del cuerpo sobre la densidad del agua, entonces la densidad del cuerpo es la densidad relativa por la densidad del agua, o sea 2,5 por 1 gramo sobre centímetro cúbico, que nos da 2,5 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, el cuerpo que nosotros teníamos que utilizar normalmente en este experimento sería de una densidad constante. Mi candado obviamente no lo es, pero podemos más o menos aproximar que esta es la densidad promedio de mi candado. Lo que podemos preguntar ahora es de qué material estaba hecho el candado. Entonces, yo les dejo una tabla de datos para que me digan de qué material ustedes creen.